Templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre las 7 pruebas de Job. Job, un hombre temeroso de Dios, gozaba de una vida próspera y bendecida. Aunque de repente su mundo se desmoronó y fue zarandeado por una serie de tragedias y pérdidas inimaginables. Desde la pérdida de sus posesiones materiales hasta el doloroso adiós a sus seres queridos, Job atravesó un sendero oscuro y lleno de interrogantes. Pero lo que hace que la historia de Job sea verdaderamente inspiradora es su reacción ante estas pruebas. En lugar de derrumbarse o renunciar a su fe, Job mantuvo su confianza en Dios y se aferró a la esperanza incluso en medio de la adversidad más profunda. A través de su testimonio, somos desafiados a examinar nuestras propias respuestas frente a las pruebas y a encontrar fortaleza en nuestra relación con el Creador. A lo largo de esta exploración, desentrañaremos las lecciones vitales que Job aprendió en cada una de estas pruebas. Descubriremos cómo su fe fue refinada y su carácter fortalecido. Además, reflexionaremos sobre cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas y encontrar consuelo en medio de nuestras propias pruebas y tribulaciones. Si alguna vez te has sentido abrumado por las dificultades de la vida, si te has cuestionado el propósito de tus sufrimientos, o si simplemente deseas fortalecer tu fe en tiempos difíciles, este video te brindará respuestas y aliento. Te invitamos a que te sumerjas en esta fascinante historia de resistencia, esperanza y restauración en medio de las pruebas más desgarradoras. Prepárate para descubrir el poder de la fe inquebrantable y el amor redentor de nuestro Dios, mientras exploramos las 7 pruebas de Job en la Biblia. Será un viaje transformador que nos recordará que en las pruebas, encontramos una oportunidad para crecer y acercarnos más a nuestro Dios amoroso y fiel. En la historia de Job, se relatan varias pruebas que él experimentó. La Biblia nos enumera específicamente 7 pruebas, siendo ellas una serie de adversidades que Job enfrentó en su vida. Estas pruebas son: 1. La pérdida de posesiones materiales. Job era un hombre rico con numerosos rebaños y propiedades, pero en un solo día perdió todo. Sus bueyes, asnos, ovejas y camellos fueron robados o destruidos, y sus siervos fueron asesinados. 2. Pérdida de seres queridos. Job recibió la noticia devastadora de que sus hijos habían fallecido, cuando su casa fue destruida por un fuerte viento que hizo colapsar la estructura. 3. Pérdida de la salud. Satanás afligió a Job con llagas dolorosas en todo su cuerpo, desde la planta de los pies hasta la cabeza. 4. Pérdida del apoyo de su esposa. A pesar de sufrir junto a Job, la esposa de Job se volvió amargada y le aconsejó que maldijera a Dios y muriera. 5. Aparición de los amigos que lo criticaron. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo, pero en lugar de brindarle apoyo, comenzaron a acusarlo y cuestionar su integridad. 6. Lucha interna y angustia emocional. Job se debatía en su alma, experimentando una profunda tristeza, angustia y confusión por sus sufrimientos. 7. Interrogación de Dios. A medida que la historia se desarrolla, Job busca respuestas y justificación de parte de Dios. El Señor responde a Job con una serie de preguntas que lo desafían a entender la grandeza y la sabiduría de Dios. Estas pruebas demuestran la intensidad y la amplitud del sufrimiento que Job enfrentó. No obstante, a pesar de todas estas adversidades, Job se mantuvo fiel a Dios y perseveró en su fe. Su historia es un testimonio poderoso de confianza en Dios en medio de la aflicción y nos enseña lecciones valiosas sobre la paciencia, la humildad y la confianza en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Sumerjámonos en un análisis detallado de las 7 pruebas que Job enfrentó, explorando los versículos bíblicos que las acompañan para extraer valiosos principios y aprender cómo superar los desafíos que se presentan en la vida de todo creyente. Primera prueba. La pérdida de las posesiones materiales. La pérdida de posesiones materiales es una prueba que Job enfrentó de manera muy intensa en su vida. Su historia nos enseña importantes lecciones sobre cómo lidiar con la adversidad y encontrar fortaleza en Dios en medio de la pérdida. A continuación, presentamos algunos versículos bíblicos que nos ayudan a reflexionar sobre este tema.
1. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la respuesta de Job después de enterarse de la pérdida de sus posesiones. Reconoce que todo lo que tenía provenía de Dios y acepta que Dios tiene el derecho de dar y quitar. Aunque no fue Dios que quitó y sí quien permitió, debido a que la idea de Dios siempre fue multiplicar a Job. 2. Mateo 6:9-21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje nos recuerda que las posesiones materiales son temporales y pueden perderse o deteriorarse. En lugar de poner nuestra confianza en ellas, debemos centrarnos en buscar tesoros eternos en el reino de Dios. El mejor tesoro y el más importante, es buscar el reino y a su Rey Jesucristo nuestro Señor. 3. Lucas 12:15. Y les dijo: Irad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús nos advierte sobre la importancia de no poner nuestra felicidad y seguridad en nuestras posesiones materiales. La verdadera vida y satisfacción provienen de una relación con Dios y de vivir en línea con sus propósitos. El propósito de Dios da sentido y realización de vida en cada persona. 4. Filipenses 4:11-13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo nos muestra el secreto de la verdadera satisfacción: confiar en Dios en todas las circunstancias, ya sea en la abundancia o en la escasez. Estos versículos nos animan a recordar que nuestras posesiones materiales no definen nuestra identidad en Cristo ni nuestra verdadera riqueza. Debemos tener una perspectiva eterna y confiar en Dios en medio de las pérdidas y las pruebas. Nuestra fe y nuestra relación con Dios son más valiosas que cualquier posesión terrenal. Segunda prueba. La pérdida de los seres queridos. La pérdida de seres queridos es una de las pruebas más dolorosas que podemos enfrentar en la vida. La experiencia de Job al enterarse de la muerte de sus hijos nos muestra cómo lidiar con el dolor y encontrar consuelo en Dios. A continuación, presentamos algunos versículos bíblicos que nos ayudan a reflexionar sobre este tema. 1. Job 1:20-21. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró diciendo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de la inmensa pérdida que sufrió, Job se postró en adoración y reconoció la soberanía de Dios. Aprendemos de él la importancia de adorar y confiar en Dios en medio del dolor. 2. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos asegura que Dios está cerca de aquellos que están sufriendo y con el corazón destrozado. Él nos acompaña en nuestro dolor y nos brinda consuelo y salvación. 3. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta escritura nos recuerda que como creyentes tenemos una esperanza segura en la vida eterna. Aunque la pérdida de un ser querido cause dolor y tristeza, podemos encontrar consuelo en la promesa de reunión en la presencia de Dios. 4. 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios es el Dios de toda consolación y nos brinda su amor y cuidado en medio de nuestras aflicciones. A su vez, podemos ser instrumentos de consuelo para otros que están pasando por experiencias similares.
Estos versículos nos enseñan que aunque la pérdida de seres queridos sea dolorosa, podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios. Él nos acompaña en nuestro duelo y nos fortalece para seguir adelante. Además podemos confiar en que un día nos reuniremos con nuestros seres queridos en la presencia de Dios. Tercera prueba. Pérdida de la salud. La pérdida de la salud es una prueba difícil de enfrentar, y la experiencia de Job nos muestra cómo lidiar con la enfermedad y mantener nuestra fe en Dios. A continuación, presentamos algunos versículos bíblicos que nos ayudan a reflexionar sobre este tema. 1. Job 2, 9, 10. Entonces su mujer le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto vemos que no pecó Job con sus labios. A pesar de sufrir en su salud, Job mantuvo su integridad y se negó a maldecir a Dios. Aprendemos de él la importancia de mantener una actitud de confianza y fidelidad a Dios, incluso en medio de la enfermedad. 2. Salmos 41,3. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor, mitigará su enfermedad en su lecho de dolencia. Este versículo nos asegura que Dios nos sostiene y cuida en tiempos de enfermedad. Él puede traer alivio y consuelo en nuestro lecho de dolor y dolencia. 3. Salmos 103, 2, 3. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios es nuestro sanador y tiene el poder de sanar nuestras dolencias. Podemos confiar en su gracia y buscar su sanidad en tiempos de enfermedad. 4. 2 Corintios 12,9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En medio de la enfermedad, podemos confiar en la gracia de Dios y permitir que su poder se manifieste en nuestra debilidad. Él nos fortalece y nos da la esperanza de que su poder se perfecciona en nuestras limitaciones. Estos versículos nos enseñan que aunque enfrentemos la pérdida de la salud, podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios. Él nos sostiene en nuestros momentos de debilidad y puede traer sanidad a nuestras dolencias. Podemos confiar en su gracia y buscar su fortaleza en medio de la enfermedad. Cuarta prueba. La pérdida del apoyo de su esposa. La pérdida del apoyo de su esposa es otra prueba dolorosa que Job enfrentó en su sufrimiento. A pesar de la actitud amargada de su esposa, Job nos enseña importantes lecciones sobre cómo mantener nuestra fe en Dios, incluso cuando enfrentamos la falta de apoyo de seres queridos. Aquí hay algunos versículos bíblicos que nos ayudan a reflexionar sobre este tema. 1. Job 2, 10. A pesar de las palabras negativas de su esposa, Job se mantuvo firme en su fe y se negó a pecar con sus labios. Esta respuesta muestra la importancia de mantener una postura recta ante Dios, incluso cuando otros nos aconsejan de manera negativa. 2. Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aunque es doloroso cuando aquellos cercanos a nosotros no nos brindan el apoyo que esperamos, debemos recordar que nuestra adoración a Dios debe estar por encima de cualquier otra relación. Nuestra fe y lealtad a Dios deben ser nuestra prioridad máxima. 3. Salmos 27,10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. En los momentos de la pérdida de apoyo, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios nunca nos abandonará. Él siempre estará presente para recogernos y brindarnos su amor y apoyo incondicional. 4. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso cuando enfrentamos la falta de apoyo de nuestros seres queridos, podemos encontrar fuerza y consuelo en Cristo. Él nos fortalece y nos capacita para superar cualquier situación adversa. Estos versículos nos recuerdan que a pesar de la pérdida del apoyo de su esposa, Job se mantuvo fiel a Dios y encontró consuelo y fortaleza en él.
Aprendemos la importancia de aferrarnos a nuestra fe y confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos la falta de apoyo de las personas más cercanas a nosotros. Dios siempre estará presente para sostenernos y guiarnos a través de todas las pruebas que enfrentemos. Quinta prueba. La aparición de amigos que lo criticaron. La aparición de amigos que critican y acusan a Job durante su sufrimiento es otro aspecto doloroso de su historia. En lugar de brindarle apoyo y consuelo, sus amigos comenzaron a cuestionar su integridad y a hacer suposiciones erróneas sobre las razones de su sufrimiento. Veamos algunos versículos bíblicos que nos ayudarán a reflexionar sobre este tema. 1. Job 16,2. ¿Cuántas veces habéis perturbado al débil y habéis fatigado al que no tenía fuerzas? Job responde a sus amigos, señalando cómo su actitud crítica y acusadora solo ha empeorado su situación. Este versículo nos recuerda la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones hacia aquellos que están sufriendo. 2. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Los amigos de Job no cumplieron con este proverbio. En lugar de brindar amor y apoyo en su angustia, se volvieron críticos y negativos. Este versículo nos enseña la importancia de ser amigos fieles y solidarios en los tiempos difíciles. 3. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Los amigos de Job se habrían beneficiado si hubieran aplicado este consejo. En lugar de apresurarse a emitir juicios y críticas, es importante escuchar con empatía y compasión antes de responder. 4. 1 Tesalonicenses. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Los amigos de Job fallaron en su deber de animar y edificar a su amigo en medio de su sufrimiento. Este versículo nos exhorta a ser agentes de aliento y edificación en la vida de los demás, especialmente cuando están pasando por tiempos difíciles. Nos enseñan la importancia de brindar apoyo, amor y compasión a aquellos que están sufriendo en lugar de criticarlos y acusarlos. Es un recordatorio para ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones, y estar dispuestos a escuchar y animar a los demás en sus momentos de dificultad. Al reflexionar sobre la historia de Job, aprendemos la importancia de ser amigos verdaderos, solidarios y compasivos en los tiempos de prueba. Sexta prueba. La lucha interna y la angustia emocional. La lucha interna que experimentó Job en medio de su sufrimiento, es un tema significativo en su historia. A través de su relato, podemos comprender mejor las emociones y el dolor que enfrentó. Veamos algunos versículos bíblicos que nos ayudarán a reflexionar sobre este tópico. 1. Job 3:1-3. Después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día. Y exclamó Job, y dijo: pereció el día en que yo nací, y la noche que dijo varón es concebido. Estos versículos revelan la profunda tristeza y desesperación que Job experimentó al punto de desear no haber nacido. Job expresó abiertamente su angustia emocional y su lucha interna. 2. Salmo 42,5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo nos muestra cómo Job se debatía en su alma y cómo buscaba consuelo y esperanza en Dios. Aunque estaba abatido y turbado, encontró fuerzas para confiar en Dios y alabarle. 3. Salmo 34:17-18. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Estos versículos nos recuerdan que, incluso en medio de la lucha interna y la angustia emocional, Dios está cerca de aquellos quebrantados de corazón y los libra de sus angustias. Job pudo encontrar consuelo en la certeza de que Dios estaba cerca de él en su dolor. 4. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Estos versículos nos enseñan a llevar nuestras preocupaciones y angustias a Dios en oración, confiando en su paz que va más allá de nuestra comprensión. Job pudo encontrar consuelo en la oración y confiar en la paz de Dios en medio de su lucha interna. Estos versículos nos ayudan a comprender la lucha interna y la angustia emocional que Job experimentó. Nos muestran que es normal tener momentos de tristeza, confusión y lucha interna en medio del sufrimiento. Pese a que también nos enseñan la importancia de buscar a Dios, confiar en su presencia y llevar nuestras preocupaciones a Él en oración. A través de la experiencia de Job, podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios en medio de nuestras propias luchas emocionales y angustias internas. Séptima prueba. La manifestación de Dios a Job. La interrogación de Dios a Job es un momento clave en su historia, donde el Señor le responde con una serie de preguntas poderosas que desafían su comprensión de la grandeza y la sabiduría divina. Veamos algunos versículos bíblicos que nos ayudarán a reflexionar sobre este tópico. 1. Job 38, 1, 4. Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Estos versículos marcan el comienzo de la respuesta de Dios a Job, y muestran la autoridad y el poder con los que Dios se dirige a él. Dios desafía a Job a reconocer su propia limitación y a reflexionar sobre su posición en comparación con la creación divina. 2. Job 40, 1, 2. Y respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Todopoderoso? El que disputa con Dios, responda a esto. Aquí vemos cómo Dios reafirma su autoridad y sabiduría sobre Job. Le hace notar que no es sabio contender con el Todopoderoso y lo invita a responder a las preguntas que Dios le plantea. 3. Job 40, 6, 9. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Dios continúa desafiando a Job y cuestiona su capacidad para invalidar el juicio divino. Le recuerda que él no tiene el poder y la autoridad de Dios y que no puede juzgar a Dios para justificarse a sí mismo. 4. Job 42, 1, 6. Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Estos versículos reflejan la respuesta humilde de Job después de ser confrontado por Dios. Reconoce su falta de entendimiento y se arrepiente por haber hablado sin comprender la sabiduría de Dios. Las 7 pruebas de Job en la Biblia nos enseñan valiosas lecciones sobre la naturaleza del sufrimiento y nuestra respuesta ante él. Job experimentó la pérdida de posesiones materiales, seres queridos, salud, el apoyo de su esposa, el juicio de sus amigos, luchas internas y angustia emocional, y finalmente, la interrogación de Dios. A través de estas pruebas Job fue probado en su fe, su paciencia y confianza en Dios. El libro de Job nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta ante el sufrimiento. ¿Estamos dispuestos a mantener nuestra fe en medio de las dificultades? ¿Confiamos en que Dios tiene un propósito más grande en nuestras pruebas? ¿Buscamos su sabiduría y entendimiento en lugar de cuestionar su justicia? A pesar de las pruebas, Job mantuvo su integridad y su fe en Dios. Aprendió a depender completamente de la gracia y el poder de Dios, reconociendo que solo a través de Él podemos encontrar consuelo y fortaleza en medio de las pruebas. La historia de Job nos desafía a perseverar en la fe, confiando en que Dios es soberano y tiene un plan incluso en medio de nuestras dificultades. Así como Job experimentó la restauración y la bendición al final de sus pruebas, también podemos tener la esperanza de que Dios nos sostendrá y nos restaurará en su tiempo perfecto.
Nuestras pruebas pueden servir como oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra fe y ser testimonios vivos de su gracia y poder. Por último, las pruebas de Job nos enseñan a confiar en el carácter fiel de Dios, incluso cuando no entendemos su propósito camino. Nos desafían a buscar su sabiduría y a crecer en nuestra dependencia de Él. Que podamos ser personas que como Job, perseveren en la fe, confiando en que Dios es digno de nuestra confianza y que su gracia es suficiente para superar cualquier prueba que enfrentemos. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.